Y nos da mucho gusto porque lo ponemos aquí a cada rato con sus reportes. Javier Ponce está con nosotros vía telefónica, ¿cierto? Gracias, Javier. Bueno, es que desde el viernes se convirtió en corresponsal del Corre de la Mañana con Diana Verónica y Tony. Javier está cubriendo la actividad religiosa, decíamos, católica, más importante en muchos lugares del mundo, como lo es la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. ¿Qué tal, Diana, Verónica, Tony? Es un gusto saludarlos también a la audiencia de Corre por el 105.3 FM. Aquí estoy, como tú lo decías, en la zona de la Basílica de Guadalupe, en Antiguo Cuscatlán, porque hoy es una fecha muy importante, compañeros, una fecha para la feligresía católica. Hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe y quiero detallarles que son ya aproximadamente 30,000 salvadoreños quienes han visitado desde el pasado 10 de diciembre hasta la fecha la Basílica de Guadalupe. Acá ya muchos ciudadanos residentes de distintas partes del país se están dando cita para poder venerar a la patrona de América, la Virgencita Morena, como la conocemos. Es importante destacar que esta tradición data desde 1531, cuando al indio San Juan Diego se le apareció la Virgen de Guadalupe en el Cerro Tepeyac, allá en el territorio azteca, hoy República Mexicana. Buen ambiente el que se está viviendo, se está disfrutando acá. Muchos están dejando sus ofrendas florales acá en el atrio de la Basílica de Guadalupe, compañeros. Javier, ¿qué medidas se han tomado para que la gente pueda de alguna manera acceder a la imagen de la Virgen de forma ordenada? Vaya. Sí, te cuento, Tony, muy buena pregunta la que tú me haces, porque hoy la logística ha cambiado a años anteriores. Es importante que usted lo sepa, amigo Radio Escucha, el portón principal hacia la Basílica de Guadalupe está en este momento cerrado. Usted tiene que ingresar por la entrada que está en la zona frente al Instituto de las Hermanas Omascas para que usted pueda hacer la larga fila, porque hay una fila muy larga para ingresar al templo sagrado de una forma ordenada. Ok, entonces a un lado es el ingreso a la Basílica de Guadalupe. Estamos hablando de la calle que va hacia el Cine Colonial, ahora Casino Colonial, para que les quede un poco más claro. ¿Cuál es la cantidad? Si podemos dimensionar la cantidad de personas, yo leía por ahí que se esperan 80,000 feligreses, Javier. Sí, te cuento, Diana Verónica, que por el momento, desde el pasado 10 de diciembre hasta la fecha, tal como tú lo decías, ya van aproximadamente 75,000, 80,000 feligreses, no solamente de El Salvador, sino que también de la región centroamericana y del mundo. Acá muchos niños, jóvenes, adultos están portando la vestimenta del indio San Diego acá como una muestra de agradecimiento a la Virgen, porque fíjense que acá los salvadoreños están visitando para agradecerle a la Virgen por todas las bendiciones del 2023, pero también se están haciendo las peticiones para el 2024, entre estas una mejor salud, que se puedan cumplir los proyectos económicos, financieros, laborales y por supuesto que haya una unión familiar. En su mensaje, en uno de los mensajes, el Papa Francisco de esta semana le instó a la humanidad a orar por la paz mundial, por la paz en Ucrania, por la paz de Oriente Medio y por la paz en todas aquellas tierras heridas por las guerras. Digamos que de las muestras de devoción, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención, Javier? Tony, hay muchas, pero entre la que más me ha llamado la atención es donde las personas vienen con las flores, arreglos florales que son gigantes, las dejan acá y hay un mar de flores de distintos colores acá en el templo. Ustedes, pues en las redes sociales hay muchas fotografías donde se puede apreciar ese cariño, ese agradecimiento por parte de la feligresía a la Morenita. Pero también al momento que ellos ingresan al templo, dan sus muestras de agradecimiento a la Virgencita, luego ellos se retiran, reciben la bendición con agua bendita y luego ellos encienden una vela como una muestra de petición para el año nuevo.
Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que la veneración a la Virgen es eso, ¿verdad? Lo que tú decías, llegar a agradecer por peticiones cumplidas o llegar a solicitar, ¿verdad? O hay gente que llega a presentar a sus hijos. También, Exacto. ¿verdad? También, llegan a presentar a sus bebés o por eso los llevan vestidos de indio o de india y también para pedir, ¿verdad? El acompañamiento de la Virgen de Guadalupe para proyectos futuros. Después de ir a venerar la Virgen, Javier, todo el mundo se va a comer. Después aprovechan para ir a almorzar porque muchos piden permiso en sus lugares de trabajo para poder visitar acá la Basílica de Guadalupe y también, compañeros, a las otras iglesias al interior del país. Pero ya que estamos hablando del corre-corre de cada mañana, también quiero actualizarles cómo está el tráfico, cómo está el comercio, cómo está la venta afuera de la Basílica de Guadalupe, porque hay mucho movimiento. Acá hay ventas de artículos religiosos, de velas, retratos, cuadros de la Virgen de Guadalupe que se están vendiendo, gracias a Dios, y también el tráfico en este momento está muy fluido para todos aquellos que vienen del sector occidente de Santa Tecla, de otras arterias de Antiguo Cuscatlán, buscando el Boulevard Los Próceres o la incorporación hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo. Mucho cuidado porque hay muchos peatones que prefieren cruzarse la arteria y no hacer uso de la pasarela, y recuerden que esto puede provocar un accidente de tránsito y eso es lo que nosotros queremos evitar. Javier, pero ¿hay gestores de tráfico? ¿Suficientes gestores de tráfico en la zona? Sí, en este tramo, Diana, te cuento que sí hay gestores del Viceministerio de Transporte. Ellos tratan de cumplir el reglamento de tránsito, pero también los peatones y los conductores tienen que ser responsables en cumplir lo establecido en el reglamento. Acá muchas unidades que vienen del occidente hacia el centro del país se estacionan porque muchos feligreses vienen a bordo de estas unidades para poder ingresar a la Basílica de Guadalupe. Muy bien. Javier, muchísimas gracias por este contacto. Un saludo para ti, para todos en Telenoticias 21 también. Gracias por pues plasmarnos cómo está el panorama ahí en la Basílica de Guadalupe en cuanto a la devoción de la feligresía católica y al tráfico también. Y las actividades económicas que ahí se generan, ¿verdad? Un abrazo. Diana, es un gusto informarles también, un abrazo, y quiero detallarles ya para finalizar que las misas se están haciendo únicamente en el anfiteatro guadalupano. Ahí se están haciendo todas las misas. La próxima misa será a las 9:30 de la mañana. Y el clima, perfecto, compañeros, tenemos los vientos nortes y este frente frío. Es cierto, ¿verdad? Bueno, y el sol esplendoroso, Javier. Exacto, sol radiante y cielo despejado. Muy bien, un abrazo, gracias. Muchas gracias, Un abrazo, Javier. cuídense, feliz martes, gracias. Sí, Javier Ponce, periodista de Telenoticias 21, desde el lugar de los hechos. Desde la Ceiba de Guadalupe, ¿verdad? Recuerde conducir la zona con mucha precaución. Bueno, y vamos a seguir hablando de este tema porque decíamos, Tony, esta fiesta de la Virgen de Guadalupe es una fiesta de la comunidad católica, pero que es internacional y decía después, lo que he leído es que después del nacimiento del Niño Dios es uno de las fiestas más grandes de la comunidad católica. Y que tiene mucho de historia, de sincretismo, de devoción. Y hablando de historia, pues está con nosotros el historiador, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, Herbert Erquicia, a quien saludamos. Hola, Herbert, Hola, ¿cómo Herbert. estás? Gracias por tomar esta entrevista. Buenos días. Por favor, hay que encender el micrófono, Herbert, me dicen. Ahí está, ahí va. Ahí te vemos, vas de pasajero, Herbert. Pasajero, Herbert, ahí. Pasajero. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Diana Verónica y Tony, por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes, ya sea virtual y obviamente es mucho mejor presencial, ¿verdad? Claro, Porque claro. me perderé el desayuno y el cafecito. Yo pensé que por abrazarnos a nosotros. No, también. No, hombre, obviamente, puchica, Herbert. Obviamente. Herbert, obviamente. también hay que decir que Herbert es conductor del podcast Historia Azul, que es parte de los podcasts que tenemos a su disposición a través de 360 Podcasts. Hey, cuando piensas en esta fecha de la Virgen de Guadalupe, el fervor guadalupano, históricamente, ¿qué se te viene a la mente, Herbert? Fíjate que es una fiesta, una conmemoración muy interesante. Ya lo decía vos al inicio,
tiene que ver con un sincretismo, pero tiene que ver con el encuentro de dos grandes mundos, ¿verdad? Obviamente el mundo europeo con el catolicismo, pero también el mundo mesoamericano que tiene también sus propias deidades, ¿verdad? Hay que aclarar que, bueno, a la llegada de los españoles, más bien de Hernán Cortés y sus huestes y con los aliados también tlaxcaltecas y otros grupos de aliados de este sector de México en 1519 y luego la caída de esa gran urbe que es todavía Tenochtitlán, la Ciudad de México, en 1521, obviamente 10 años después hay la primera aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Del Guadalupe, que se le aparece a lo digo, ¿verdad? Cuatlatuatzin, que significa águila que habla, el águila que habla, que es el que conocemos como hoy en día como San Juan Diego, ¿verdad? Entonces, la primera aparición es el 9 de diciembre, que es el día de San Juan Diego, por cierto, el día de cumpleaños de su servidor, y gracias por las felicitaciones que me enviaron. Ay, te mandamos, te mandamos. Pero vos no te llamas Juan, ¿verdad? No, Herbert. Heriberto, No, ni Diego, ni nada que ver, José Heriberto. Ni Cuatlatat, ni Pero sí sos San Herbert. Sí, voy en camino de esa santidad que todos queremos, ¿verdad? No, y mira, la cuestión es, o sea, ocurre esta aparición a Juan Diego, ¿verdad? Y resulta que, pues obviamente, él llega a decirle al obispo de México, Juan de Zumárraga, que es el aparecido de la Virgen, pero obviamente no le creen a este indígena que era un indígena chichimeca, ¿verdad? Gente que viene del norte de México, pero que ya habitaban en esta parte del centro de México. Entonces no le creen hasta que, bueno, conocemos la historia, que en una especie digamos, de manto, ¿verdad? Él, ¿cómo se llama? Mete o sea, corta unas rosas, las envuelve, esto y lo otro, y cuando le llega a enseñar ¿cómo se llama? A Juan de Zumárraga, ¿verdad? Este manto, y allí pues está representada la Virgen de Guadalupe. Hay que tener en cuenta que hay otra advocación mucho más antigua, que es la Virgen de Guadalupe de Extremadura en España, ¿verdad? Por el río Guadalupe que aparece cerca, pero la Virgen de Guadalupe americana, que por cierto ya ustedes lo decían, es la Virgen de América, ¿verdad? Es la patrona de América, la patrona ¿cómo se llama? De Filipinas, ¿verdad? Entonces, es una vocación muy importante. Creo que una de las cosas importantes también es que, y ahí vamos con el sincretismo, porque en este mismo cerro de Tepeyac es donde también se adoraba por parte de los mexicas, los mexicanos, los aztecas, a la Coatlicue, que era la diosa de la fertilidad, ¿verdad? Y también en su advocación de Tonantzin, que es la madre de los dioses. Entonces, ahí vemos un sincretismo cultural muy importante y una manera también de atraer a los otros, a los que no están convertidos, y que puedan, digamos, de alguna manera involucrarse, ¿verdad? Entonces, de repente estás conmemorando a la deidad anterior, pero también a la nueva deidad que viene del catolicismo. Y entonces así van naciendo. Fíjate que esto es bien temprano de la conquista y de la colonia. Estamos hablando de 1531. En el caso salvadoreño, en 1531, solamente se había fundado la Vía de San Salvador y obviamente en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Ya en Isinché. Entonces estamos hablando de una parte bien temprana y que era parte del cometido de los españoles que traían para evangelizar.
obviamente hoy es una gran fiesta, una gran conmemoración, por eso es la vestimenta de los niños y las niñas grandes, ¿verdad? Yo he visto gente grande, esta población indígena que al final y al cabo, pues se aboca a la nueva deidad, que en este caso es la Virgen de Guadalupe. Sí, hay que decir que lo sincrético, vaya, digamos, es una, ¿cómo sería el concepto? Es una mezcla entre lo pagano y lo nuevo católico que Lo, traían sin, los lo españoles. sincrético es una mezcla de dos culturas, ¿verdad? Ujú. Y más bien aquí sería sincrético e híbrido, ¿verdad? Porque de estas dos culturas pues nace una nueva representación, ¿verdad? Déjame decirte que también, por ejemplo, Juan Diego es el patrono de los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, que solo fue canonizado hasta 2002 por Juan Pablo II. Entonces, tuvieron que pasar casi, bueno, casi 500 años, ¿verdad? Para que llegara a su canonización. Pero es parte de nuestra cultura como América Latina, o sea, este no es el único caso de sincretismo que tenemos en América Latina, en Guadalupe, tenemos también con, ¿verdad? De San Miguel Arcángel y de otros, ¿verdad? Que también conocemos. No sé, no es exclusiva de México, sino que también de los pueblos de América Latina, ¿verdad? Que Ujú. era una forma también de poder llegar a los otros. Y como decía hace unos días, bueno, hace unos años escuchaba a un párroco en Izalco en una ceremonia indígena que también se estaba conmemorando a, por ejemplo, a la Asunción, a la Virgen de la Asunción, decía que la Iglesia Católica encarna en la cultura, ¿verdad? Entonces, esa fue una manera de poder llegar a los otros, de ser aceptado, De ¿verdad? ser Entonces, yo creo aceptados, que fue exacto. de ser aceptado. Herbert, por qué la Entonces, influencia? esa es la riqueza de nuestra cultura. ¿Por qué la ¿Sí? influencia de la Virgen de Guadalupe? Porque vaya, se conmemora la Virgen de Fátima, hace la semana pasada la Inmaculada Sí, Concepción, qué sé yo, sí, sí. ¿verdad? Hay Lo, celebraciones de un montón de lo que pasa es santos. que, como te digo, la Virgen de Guadalupe es la patrona de América, No, ¿verdad? yo Entonces, sé, ajá, hay un gran fervor con la Virgen de Guadalupe. Además, es una Virgen morena con la que uno se puede identificar. Tal vez, no sé, vos sos más blanca, pero yo sí me puedo identificar con la Virgen morena, ¿verdad? sí, Entonces, representa más al indio, vaya, es que lo que ¿verdad? pasa es que mucho de estas, digamos, advocaciones vienen representadas, o sea, para verse igual, de igual tenés que representarte como tal. Entonces, por eso la Virgen Morena. Así también ocurre en el caso de los afrodescendientes con San Martín de Porres, por ejemplo. Tenían que tener su santo, ¿verdad? O Ujú. San Benito de Palermo, que era un santo negro. Y así podemos hablar de eso. O sea, uno, digamos que se identifica con ese que se parece a uno, ¿verdad? Y por lo menos para este momento del inicio de la colonización de América. Obviamente la Virgen de Guadalupe es muy importante, si no, bueno, tenemos este centro mariano que es la Basílica de Guadalupe y vemos esa gran efervescencia de todo lo que conlleva La digamos, celebración, la festividad, ¿verdad? Pero exacto. por supuesto también se conmemora Fátima, Lourdes. Lo que pasa es que esas son posteriores. Recordad, esto casi tiene, estaríamos hablando que en el 2031, ¿verdad? En 2031 se cumplirían los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro de Tepeyac a Juan Diego. Entonces creo que es importante porque desde muy temprano de la colonia ya había representaciones de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Exacto. Ahora, yo también veo que, digamos, en el caso de la Virgen de Guadalupe, vaya, Sí, ninguna otra celebración a una virgen conlleva que te vistas para la ocasión, ¿verdad? Entonces, es sí, bien característico, Virgen de Guadalupe,
vestirse de india o de indio. Y tiene que ver, creo yo, con esta justificación que tú das de que hay una cercanía identificándose con la Virgen que representa en realidad a la gente con la cual se está comunicando, por así decirlo, pues, a través de la fe, por supuesto, ¿verdad? Todo esto es fe. Sí, sí, a través de la fe. Ajá, sí, porque yo no veo otra celebración en donde a la gente la vistan para. No, no, no. Probablemente en otros espacios, pero por lo menos en el espacio americano, la Virgen de Guadalupe tiene toda esta parafernalia, ¿verdad? De vestirse como indígena, ¿verdad? Yo no sé si a vos te vistieron. Yo sí, no, si yo les estaba diciendo. A Tony le hicieron los bigotes. Sí, mira, es que a uno de niña, bigote ralo. Mi mamá es devota de... Bigotillo ralo. Bigotillo ralo. Mi mamá es devota de la Virgen de Guadalupe, entonces yo les contaba que nosotras desde chiquitas nos llevaban a la basílica. Sí. Es más, yo creo que la última vez que me vestí de india ya habré tenido mis 20, 22 años. O sea, ya todavía grande. Sí, ya grande, o sea, ya, pero sí. como ya era tradición y a uno ya le gustaba, ¿me entendés? Sí. No, y es una tradición bien interesante. Y fíjate que también en la advocación de la Virgen de Guadalupe, obviamente tiene que ver con la religión católica, pero yo sé que muchos, por ejemplo, personas que no son católicas, también tienen devoción por la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Porque al final y al cabo es la madre, es la madre. Recordad también la Virgen de Guadalupe, al igual que la Coatlicue era, en el caso mexica, era la diosa de la fertilidad. Y hoy la Virgen de Guadalupe también se le pide por las mujeres, las familias le piden para poder quedar embarazados, para poder tener hijos y esto y lo otro. Así que, como te digo, mira, de esto se puede hablar muchísimo, ¿verdad? Sí, pero yo creo por eso es que le van a presentar los niños, como decía Tony. Sí, ¿verdad? Exacto, le van a presentar los niños que costaron nacer o que tuvieron alguna, no sé, algún problema y eso y lo otro, ¿verdad? Bueno, Herbert, muchísimas gracias. Gracias por... Ya sabes, a la orden. Has presentado recientemente, cuéntale a la gente sobre tu más reciente publicación de tu libro. Fíjate que yo no sé si ya le llegó, esperaría que ya les haya llegado, si no hay que reclamar, ¿verdad? Y ya saben dónde. El reciente libro, pues, de su servidor, obviamente con el grupo que trabaja detrás de ello, es el libro que se llama De Cuscatlán, del señorío de Cuscatlán, perdón, a la villa de San Salvador. Y es un recorrido desde la conquista de Guatemala y Cuscatlán hasta el asentamiento y la fundación de las 3 villas de San Salvador, hasta convertirse en ciudad de San Salvador, ¿verdad? Y bueno, es interesante porque, como ya sabes, estos libros vienen con imágenes y textos, entonces son muy enriquecedores, ¿verdad? Claro, aquí se pueden decir marcas, Herbert, aquí no tenemos problema, es la colección de Banco Agrícola. Que año con año hacemos con el Banco Agrícola, ya son 5 años que estamos trabajando con ellos. Y bueno, es una satisfacción presentarlo. Lo pueden encontrar en línea, está en línea, solo se meten ahí a Libros Banco Agrícola y van a encontrar la serie de libros. Y bueno, también, por supuesto, para el otro año hay sorpresas. Ya viene la tesis doctoral de su servidor convertida en libro, ¿verdad? Que es un trabajo que ha llevado mucho tiempo, pero bueno, lo estaremos presentando y probablemente lleguemos ahí a... Eso te iba a decir, ¿por qué no te venís? Mira, ¿y sobre qué va la tesis? Fíjate que mi tesis es sobre, bueno, se llama Añil, Demografía y Poder en San Salvador del Reino de Guatemala, ¿verdad? Pero el libro, como te digo, se convierte de tesis a libro, o sea, quitándole toda la segmentación y la formalidad que lleva una tesis y pues se convierte en libro y esperamos que el próximo año lo podamos presentar en los primeros meses. Así que estaríamos llegando por ahí. Sí. ¿Verdad? Bueno, contigo hemos aprendido, ¿verdad? Que la añil se convirtió en uno de los principales productos económicos de El Salvador, ¿verdad? Sí, y que eso derivó en la independencia, etcétera, etcétera, etcétera.
etcétera, 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 exacto. etcétera. Mira, Sí, qué sí, sí. bueno, Herbert. Bueno, aquí nos tenés a la orden. Tú solo llamás Sí, igualmente, porque igualmente, a podemos la orden, hablar también ¿verdad? sobre este último libro que lanzaste junto a Banco Agrícola, ¿verdad? Y hablar de toda la historia, ¿verdad? Desde como tú decías, Claro, desde la conquista, desde que llegaron los españoles descubriendo sí, sí, América en 1492 hasta pues exacto. lo que se convirtió en lo que se convirtió luego San Salvador y la República de El Salvador. Te Así mandamos es, un fuerte ¿verdad? abrazo. ¿Y para dónde vas, Herbert? Igualmente, ahorita Ajá. a la universidad ya llegué. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, Vaya. acuérdate que hay que trabajar, ¿Qué ni clase modo, vas a dar a las ¿verdad? 9? No, no, pero somos felices trabajando en lo que nos gusta, eso es lo más importante. Y yo por eso los veo así, ustedes felices. Ajá. ¿Y qué clase vas ¿Qué a dar? clase vas a dar a las 9? No, ahorita reunión, ya Ah, se terminaron las clases, ¿verdad? Ya se Ah, terminaron las clases, mira, así que nada, Herbert, pensando también en los nuevos episodios 2024 del podcast Historia Azul, la historia del Salvador, qué ¿verdad? Con el chivo. colega Charlie, Charlie Arevalo. ¿verdad? Mira, Herbert, ¿y tú como Exacto. catedrático Ajá. alguna vez has reproducido ese momento tenebroso que era para nosotros los alumnos cuando entraba el profesor y decía, saquen una hoja de papel, voy a, voy Y a hacer, bolígrafo. voy a hacer un examen, sorpresa? Vamos a hacer un examen corto, va. Eh, eh, Tony, imagínate, sí, o sea, te digo que sí, yo todavía cuando tengo pesadillas sueño en el colegio, ¿verdad? No, mentira. Pero en la clase, vos sabés que yo soy, o sea, mi línea es las ciencias sociales y las humanidades, así que cada vez que era matemáticas y te acordás lo que nos hacían hacer Sí, como en hombre. octavo grado, ya ni me acuerdo, pero la álgebra de Baldor y todo esto, ¿Qué onda? ¿Y los 7 porque casos de factoreo, pues, Herbert? Era eso, terrible porque es que no, solo era, recordad que donde estudiábamos era solo físico, físico, matemático o matemático y químico. químico, y los que somos de ciencias sociales y humanidades, fuera, ¿verdad? Como dice por ahí un estrenado presidente Presidente, fuera. de, Ministerio del de... sur de América, ¿verdad? Fuera. Fuera, no sé cómo es que dice ahí, ¿verdad? Así Viva que, la libertad, pero sí carajo. recuerdo eso cuando sacaban la página, ¿verdad? Pero vos lo haces también ahí en la U. No, 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 no. Hoy la educación ha cambiado y es más por competencias, ¿me entendés? No, por Las eso, competencias pero, no solamente se miden en un examen, sino que sí, puede claro, en ser, el día a las día. competencias pueden ser, o sea, un diálogo, o sea, es otro tipo de educación, ¿no? Mire, Sino que te cuente, Tony, cuando nos pegaban con la regla, nos hacían la corrida del mono y eso, ¿te acordás? Sí, los hermanos maristas eran bien crueles. no, está Sí, pues bien, sí, La está corrida pero del bien. sigo mono. siendo Mariano, ¿verdad? Imagínate, Eso también y hay que aún así, decirlo, ¿verdad? y aún así, Sí, pues sí, aún la así, fe, o sea, pues sí, el reglazo y todo, y aún así, sí, ¿verdad? sí, sí, Mira, eso Herbert, ¿y es qué así. materia das? ¿Y qué materia das? Fíjate que normalmente doy asignaturas que tienen que ver con historia, ¿verdad? Ujú. Ya sea, mira, a veces para turismo, a veces para la carrera de arqueología o para historia, ya ves, las cátedras de historia de la Academia de Historia, ahí siempre estamos. Y bueno, también algunas asignaturas que se me solicitan dar para posgrados en España y ese tipo de cosas, ¿me Qué entendés? bien, qué bien. Muy Pero bien, en, muy en bien. realidad en lo que yo estoy, más que como docente, es como investigador, ¿verdad? Que Ujú. eso es como lo mío, ¿entendés? La Sí, andar investigación. Sí está rebuscándose bien entre la los docencia, libros. pero la investigación, ¿verdad? Eso es lo mío. Muy bien. Herbert Erquicia, saludos a Mariale, a tus hijas, Gracias, Tony, ¿verdad? igualmente a sus familias, Y, ¿verdad? y gracias siempre por estar presto ahí a ayudarnos. Gracias. Gracias No, al, ahí al doctor estamos, Herbert ahí Erquicia estamos. y estamos pendientes de ese Ok, recorrido en la ok. Academia Salvadoreña de la Historia Sí, también. Puchica, mínimo, nunca lo mínimo, hicimos, Herbert. ¿verdad? No, Pendiente. pero cuando querrás, ¿verdad? Cuando Abrazos. querrás. Que quiera Nos volver a escuchar vemos, esta abrazos, entrevista, gracias, nos ponga vemos, atención bye, a lo siguiente. bye.
Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.